Ok. Bueno, con los sobrevivientes, lo que quedan, uy, son bastantes, ¿no? ¿Cuántos son en su promoción? Te dan como 200. Y de 200 acá no hay ni 10, creo. Yo, bueno, mi grupo le he hecho que vengan porque el que no lo veo lo jalo. Así que mínimo está mi grupo, felizmente. Ya mira, el día de hoy vamos a... Se acoplan muchos. Vamos a hacer la clase 2, ¿no? ¿Ustedes hacen en el 2? ¿Han hecho la clase 2? Esta es la clase 2, ¿ya? Vamos a hablar sobre epidemiología y sistema de información. A mí me gusta que estén atentos, porque ustedes saben cuánto dura la atención en el ser humano. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto dura la atención en el ser humano? ¿Cuánto? ¿20 qué? ¿20 soles? ¿Quién da más? ¿Cuánto dura la atención del ser humano? ¿Ah? ¿5 qué? 5 minutos. Ya. Ustedes son extraordinarios, ¿ah? De verdad, los felicito. Ustedes han pasado la regla. 5 minutos. ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? ¿Cuánto dura la atención en el ser humano? ¿Ah? ¿Sabe cuánto dura, muchachos? 8 segundos. 8 segundos. Y el pez, ese goldfish, dura 9 segundos. O sea, el pececito tiene más atención que nosotros. Entonces, si ustedes se distraen, ya no es culpa de ustedes, es culpa del docente, ¿no? Entonces yo tengo que ver quién se está distrayendo para volverlo a la clase y reenrumbarlo en la clase. Ya, entonces, este tema de epidemiología es un tema un poco... Mire, yo también he sido estudiante, no podemos entre gitanos leando la mano, ¿no? Es un tema muy engorroso, aburrido, ¿no? La gente prefiere después la clínica, como el doctor que salió, que su IMA, ¿no? Usa mona, ¿no? La mona, decía. Ya. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, la mayoría tenemos una formación clínica, obviamente, ¿no? Entonces, cuando viene salud pública, yo tenía mis profesores que venían con su bastoncito, colgaban su saco, hasta que se acomodaran, hablaban, y todo era una secuencia, ¿no? Y lamentablemente, pues, nos quedamos dormidos, ¿no? Yo también me incluyo. Por eso los entiendo, muchachos, ¿ya? Pero vamos a ver un tema muy interesante y vamos a hacer un esquema para que ustedes puedan un poco ver la aplicabilidad. Vamos a tratar de ser lo más corto posible, porque sé que están cansados. Por eso les digo, yo les admiro cómo soportan la cantidad de clases de ustedes y tanta información. Ahora, en otros lugares ya no es así. Los alumnos tienen que hacer ya un trabajo más aplicativo, porque el conocimiento lo encuentras en cualquier lado, hasta en Google, en Wikipedia, en cualquier lado encuentras el conocimiento. La formación tiene que ir orientada a competencias, ¿ya? Y por eso nosotros incidimos, o debemos incidir, en generar en ustedes la aplicabilidad del conocimiento que ustedes van a adquirir. Si no, no sirve de nada. Bueno, acá este señor lo conocen, ustedes lo conocen, lo han visto por la tele. Este señor nos va a acompañar en toda la clase, lo va a estar mirando, ¿sí o no? ¿Ya? Él no va a estar, lo va a estar viendo para que no se distraigan, no agarren sus celulares y mantengan un poco la atención, ¿ya? Vamos a comenzar. Miren, la gran pregunta siempre ha sido, ¿qué es la epidemiología, no? Se me quemó el foco, creo. ¿Ya? Entonces, la epidemiología es un concepto que siempre lo han visto en el libro, epidemos y logía, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad, la epidemiología tiene una definición un poquito larga, pero vamos a fijar el concepto de las palabras. ¿Ya? Epidemiología, como dice ahí la definición, es el estudio de la distribución y lo determinante de los estados o eventos relacionados a la salud en poblaciones específicas y la aplicación de su estudio al control de problemas de salud. Su madre. A ver quién se va a aprender esa definición, ni yo. ¿No? Pero si nosotros desagregamos los términos que están ahí, ¿qué dice? Es el estudio, obviamente, porque la epidemiología se basa en estudios científicos, sistemáticos, en revisiones, todo un sistema estadístico, en lo que es investigaciones científicas. Por eso es un estudio, ¿ya? ¿Y qué dice? Que la epidemiología que estudia la distribución. Cuando hablamos de distribución, hablamos de frecuencias y patrones.
¿Cómo se distribuye una enfermedad? Ustedes dicen, ah, no, es en la ciudad de Lima, o en todo el Perú, o en Piura, o al costado de mi casa, ¿no? Entonces, ustedes en la parte de distribución lo que hacen es ver cómo está distribuida, ¿no? O distribuido un problema de salud. Por eso la epidemiología estudia la distribución, el tiempo, espacio y persona, en dónde está, en qué momento fue y a quién le está afectando, ¿no? Y de ahí, y habla también, estudia los determinantes. Entonces los determinantes están en relación a las causas y factores de riesgo. Esto yo diría es la parte más importante de la epidemiología, la causalidad. La epidemiología estudia las causas, los factores de riesgo. Por eso acá dice la definición, es el estudio de la distribución y determinantes, bueno, de los estados o eventos relacionados a salud, o sea, de la salud. O sea, la epidemiología estudia los problemas de salud, cómo están distribuidos y cuáles son sus causas y sus factores de riesgo de tal enfermedad o tal problema. Entonces ya se está entendiendo un poquito más la definición. Y población es la población blanco o es el objeto de estudio de la epidemiología. Por eso la diferencia entre un clínico y un salubrista, ¿cuál es? Es el objeto de estudio. Tú como clínico estudias una persona individual y tratas a una persona individual, pero cuando eres epidemiólogo, lo que tratas son poblaciones. Tu objeto de estudio son poblaciones, comportamientos de un problema de salud en una población, en un tiempo determinado, en un lugar determinado, para yo poder ubicar cuáles son las causas o cuáles son los factores de riesgo vinculados a ese problema. Esa es la epidemiología. ¿Y para qué me sirve toda esta definición? Para controlar. Entonces el epidemiólogo nunca te va a curar pues un dolor de muela, un dolor de espalda, una tos. El epidemiólogo quiere hacer, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, Zika, malaria, ya. ¿Dónde está, cuál es la distribución de la malaria? Dice, ¿no? Ah, está en el norte, hay un brote de malaria en el norte, ya. ¿En qué momento? Ah, en esta fecha, de tal fecha a tal fecha, ya. Defines la población y estableces qué factores causales o factores de riesgo están vinculados con ese brote. Y ese estudio, ¿qué finalidad cumple? ¿Para qué lo hago? Para yo poder intervenir de manera preventiva, bueno, y correctiva en este momento, pero tú intervienes con tus actividades. O sea, la epidemiología, como ustedes han visto en la clase anterior, con el doctor Ciso estaba recontra lleno, porque me imagino que era porque la primera clase, o porque no tenían clase de emergencia, pero una de las dos. En la clase anterior yo vi, estaba lleno. Entonces, ustedes han visto la salud pública, ¿no? En la primera clase, y la epidemiología dentro de la salud pública es, uno dice que es su cerebro, otro dice que es su corazón, otro dice que es su brazo derecho, no sé, pero al final es algo. Pero es la parte más importante de la salud pública. Por eso ustedes, muchos de ustedes, saliendo de acá, van a ser profesionales, van a hacer de repente una especialidad clínica, pero les puede interesar la epidemiología como complemento de su actividad clínica. Porque ustedes van a ver intervenciones y prevención. Pueden verlo para interpretar un estudio, para interpretar una intervención, o pueden ser meramente ustedes partícipes de esta especialidad. Tengo amigos epidemiólogos que hacen epidemiología de campo, o sea, se van al campo, salen con sus zapatos. Antes de la dirección de epidemiología tenía un zapato con un hueco ahí, una planta de un zapato con un hueco. ¿Qué significaba? Que era el epidemiólogo que caminaba todos los días buscando la malaria, el vector. Pero eso es de la época de mi abuelito, ¿no? Ahora los epidemiólogos hacen un montón de cosas. Tengo amigos epidemiólogos que hacen análisis de base de datos, manejan la estadística, pero más que un estadista, hacen proyecciones, predicciones, manejan una serie de datos importantes para la toma de decisiones. Eso hace la epidemiología. Entonces, la epidemiología, dentro de la salud pública, permite prevenir y controlar enfermedades y problemas de la salud que se presentaran en una población. ¿Ya?
Entonces, esta definición es importante, eso va a venir en su pasito, en su test, por favor. Anoten, ¿ya? Entonces, dentro de la salud pública, ustedes han visto, estas son las funciones de la salud pública, son varias funciones que tiene la salud pública, pero principalmente la epidemiología está relacionada con el monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud, que ya lo vamos a ver un ratito. La vigilancia de la salud pública e investigación, también lo vamos a ver que es una vigilancia epidemiológica a grandes rasgos. Y lo que es investigación en salud pública, o sea, el epidemiólogo investiga. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar la causalidad. Ese es el vacilón del epidemiólogo. Ver cuál es la causa, cuál es el factor de riesgo. Pues ustedes, la mayoría de docentes que les enseña seguro en el curso de tesis son epidemiólogos. Bueno, la mayoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un epidemiólogo? No es como un clínico, ¿no? El epidemiólogo, ¿qué hace? En términos sencillos, va a intervenir poblaciones. O sea, no va a intervenir o no va a tratar un paciente en sí. Por eso, muchos de nosotros, a veces cuando estamos estudiando epidemiología, nuestros hijos dicen, papá, ¿qué haces? Yo hago salud pública. ¿Y qué es eso? Y se rascan la cabeza así como ese niñito. Y no entienden. Obviamente, pues, porque ellos piensan, doctor, cura enfermedad, me da mi jarabe, cuando toso me soba mi pechito, me pone mi inyección, ¿no? Que es una parte de la actividad de la medicina, de la salud individual, pero el epidemiólogo interviene poblaciones, o sea, su objeto de estudio es poblaciones, y se elabora preguntas, obvio, oye, ¿por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Por qué hay tantos accidentes de tránsito? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tanta violencia contra la mujer? Y salen un montón de estudios, ¿no? Ellos investigan las causas. ¿Por qué hay muchos accidentes de tránsito? ¿Por qué se ha incrementado la malaria en el norte? ¿Por qué sigue habiendo casos de leishmaniasis y de tuberculosis? ¿Por qué un medicamento es más efectivo que el otro? Entonces, todo ese estudio de epidemiología. Tengo amigos que son epidemiólogos y hacen evaluación de tecnología sanitaria, específicamente estudian medicamentos nuevos y ven eficacia y efectividad de medicamentos. Hacen eficacia y efectividad de pruebas clínicas, de dispositivos médicos. O sea, la epidemiología es bien amplia, ¿no? Y la finalidad, obviamente que les decía, la actividad más importante es la investigación. Ellos tienen que investigar las causas, ¿ya? Formula conclusiones, plantea recomendaciones y evalúa las intervenciones que se hacen en función a la investigación que ellos han hecho, ¿ya? Esta es una imagen, le quise poner porque es un cuadro que se llama El Doctor, de Luc Fildes, que es un pintor que lamentablemente tuvo su hijo que falleció, pero como vio la dedicación del médico hacia su hijo, lo decidió plasmarlo en un cuadro, en la cual ustedes pueden ver, acá está, bueno, no se ve muy bien porque está el señor, acá está la esposa, acá está el médico mirando atentamente a la niña que está sentada en una silla con unos almohadones, y es una casa un poco, ¿no?, con bajos recursos, son personas pobres, ¿no? Y le mira atentamente a la niña con un reflejo en la luz que no se ve muy bien, y acá en la ventana dando una luz del amanecer. O sea, este cuadro detalla la vocación de servicio que tiene el médico, que se queda al lado de su paciente hasta que amanezca, ¿no? Y a eso estamos encaminados nosotros, a la preocupación por nuestros pacientes, no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo, cuando nosotros logramos intervenir a otro nivel, ¿no? Entonces, como habíamos revisado en la definición inicialmente, la epidemiología se centra acá, en las causas y los factores de riesgo. Esa es la pepa del epidemiólogo. Y por eso ustedes en todo su pregrado estudian que riesgo relativo, riesgo absoluto, que el chi cuadrado, que el T, que la estadística, que la campana de Gauss. ¿Por qué estudian todo eso? ¿Por qué estudian diseño e investigación? Caso control, experimental, todo eso. Por eso. Para encontrar la causalidad. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver, y es pregunta de examen en el ENAD, y es pregunta de examen de residentado médico, la famosa triada epidemiológica, que es el estudio de la causalidad. Por eso hemos dicho, la causalidad es la esencia del trabajo de la epidemiología.
¿no? La investigación. Entonces, en el estudio de la causalidad se planteó en la era bacteriológica la famosa tríada epidemiológica, que siempre pregunta de examen, ¿no? Donde interactúan el agente, el huésped y el ambiente. Ese clásico lo han llevado de segundo año para ustedes. Entonces, ¿qué dice? Que la enfermedad viene a ser un desequilibrio de estos tres, de esta tríada, ¿no? De estos tres actores. Ya, pero ahora hay otros modelos que son ya multicausales, que explican que no solamente es un agente, sino es multifactorial. Pero esta es la que está vigente, ¿no? Entonces, cuando hay desequilibrio entre el huésped, agente y ambiente, es que se produce la enfermedad. Eso es lo que se manifiesta o lo que se indica cuando ustedes ven, hacen un estudio de una enfermedad. Pues se llama tríada epidemiológica. Por ejemplo, en el caso de la malaria, en el caso de cualquier infección, o en el caso también de la alimentación, ¿no? Ustedes, como huésped y ambiente, ¿no? Tienen hábitos nocivos y obviamente se produce la enfermedad. Entonces, en el marco de la causalidad, sale un patita llamado Bradford Hill. No era Hill, sino era Hill, ¿ya? Y Bradford Hill establece 9 criterios de causalidad. ¿Por qué establece 9 criterios de causalidad? Porque dice, mira, nosotros como estamos buscando la causalidad en epidemiología, yo soy epidemiólogo, que quiero saber la causa porque ese es mi vacilón. Entonces, como ese es mi vacilón, yo tengo que encontrar, voy a dar unos criterios en los cuales yo puedo decir que sí o sí, esta causa está produciendo ese efecto en la salud. Entonces, Bradford Hill saca sus criterios, y como ustedes pueden ver, en el criterio 4, habla de fuerza de asociación. O sea, un criterio está relacionado con lo que ustedes estudian de riesgo relativo, OR, factor atribuible, todo ese tema que hablan de fuerza de asociación. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino son 9 criterios que hay que tener en cuenta para hallar una causalidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablan de temporalidad, obviamente se está cantado, la causa siempre precede al efecto, ¿no? No va a ser primero el efecto y después la causa. Entonces tiene que haber una coherencia. ¿Por qué? Porque ustedes a veces reconocen un estudio y dicen, no, este es factor de riesgo, no, este es su efecto. ¿Y cuál es tu variable independiente? Tu variable independiente, que se hace en un mundo, ¿no? Pero porque no tienen en cuenta en el Hill, pues, ¿no? O sea, no hacen caso a Bradford. Bradford te da los criterios, y estos criterios te enseñan o te permiten a ti determinar cómo vas a asociar tus variables para buscar la causalidad. Por eso cuando ustedes están haciendo tesis, si no me equivoco, están haciendo tesis también, ustedes cuando van a hacer trabajo de investigación, tiene que ver sus variables independientes, sus variables dependientes, y entre esa relación, esas variables, o sea, las causas, los factores de riesgo y el efecto, tiene que evaluar estos factores, estos criterios: temporalidad, especificidad, o sea, una causa es un efecto. Bueno, ahora hay modelos multicausales, pero así lo planteó Bradford Hill. El gradiente biológico, relación dosis y respuesta, que quiere decir a más exposición, más efecto. Ojo, obvio, ¿no? La fuerza de asociación, que también lo estudian ustedes y que también van a aplicar seguro sus trabajos, ¿ya? La posibilidad biológica, ¿a qué se refiere? La posibilidad biológica se refiere a que entre la causa y el efecto tiene que haber un mecanismo biológico que explique. O sea, esta es fisiología prácticamente, ¿no? Entonces ustedes dicen, ya, sí que hay un agente, por decir, obviamente estos criterios están orientados más a lo infeccioso, ¿no? Pero también se aplica a lo no transmisible, a lo crónico, ¿no? Entonces tú dices, ya, entonces si tiene que haber un contexto biológico que explique la relación causa-efecto. Entonces, claro, porque si pasa tal cosa, viene acá, que el mecanismo va por el hígado, va por el resto, y tienes una explicación biológica de tu relación de causalidad. Eso se llama plausibilidad biológica. La consistencia de asociación tiene que ser que varias investigaciones han encontrado lo mismo. La coherencia, que también es importante, porque la coherencia está en relación a la historia natural de la enfermedad, que también todos los años le repiten historia natural de la enfermedad, y dicen, pucha, pero ¿para qué, no? ¿Para qué? Aquí está, pues, porque Bradford Hill planteó dentro de sus criterios este criterio de coherencia. O sea que cuando ustedes evalúen una causalidad, tienen que encontrar una asociación que sea coherente con la historia natural de una enfermedad o de un problema de salud que están evaluando. La evidencia experimental, que hay experimentos que hayan demostrado esa causalidad, o sea, pues hacen ustedes búsqueda bibliográfica, comparan otros trabajos de investigación,
para buscar esta evidencia experimental, y la analogía: si el factor produce un efecto, otro similar puede producir el mismo efecto. Esta es la historia natural de la enfermedad, que ustedes le repiten todos los años, y radica su importancia en la coherencia, cuando ustedes van a encontrar un modelo de causalidad. ¿Ya? Entonces, esto ya saben ustedes, que hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. Bueno, no ayuda mucho este foquito, pero por ahí está el equilibrio entre agente, huésped y ambiente. Y en el periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria. O sea, las intervenciones tanto primarias, secundarias como terciarias es lo que nos sirve a nosotros como epidemiólogos, porque hemos dicho que el epidemiólogo, ¿qué hace? Interviene y previene. O sea, su trabajo nos permite a nosotros intervenir ahorita. Por ejemplo, si hay un brote de malaria, yo intervengo, pero también propongo medidas para prevenir. Principalmente el vacilón del epidemiólogo es prevenir, pero también puede corregir a través de una intervención, pero no curar, porque el curar, el término es un poco más individual, ¿no? Más de paciente. ¿Ya? Entonces, Levin y Clark, también lo han escuchado, hicieron este planteamiento de la historia natural de la enfermedad, y ustedes, como pueden ver, el periodo patogénico tiene un periodo latente, ¿no? Donde hay cambios tisulares que no lo vemos, que es el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Acá se usan muchas pruebas de screening, ¿ya? Y ya cuando se manifiesta la enfermedad, ya se hace el tratamiento en sí, y después viene la otra fase, que es la rehabilitación, donde ahí están los niveles de prevención de acuerdo a las fases de la historia natural de la enfermedad. Ahí se resume toda la epidemiología, muchachos. Prácticamente es todo esto. ¿Ya? Ustedes aprenden bien esa definición, buscan la causalidad, aprenden los criterios de causalidad, y el resto ya es complementar. Porque si ustedes van a ver fuerza de asociación, le van a preguntar todo lo que es riesgo relativo, OR, riesgo atribuible, y todas esas esas relaciones, ¿cómo es? Números necesarios a tratar, y una serie de indicadores que les han enseñado de repente en años atrás, cuando han llevado epidemiología. Entonces, el epidemiólogo, o la epidemiología, si ustedes de repente acá van a ver varios epidemiólogos, entonces tiene varios campos, pero los principales son estos que ustedes van a ver y que les voy a mostrar acá. Les voy a dar la pepa y ustedes ya pues van a saber, y esa es toda la epidemiología. Todo lo que han estudiado en todo su pregrado se resume en estas diapositivas, nada más. Y sobre eso hay que memorizar, hay que fijar el concepto y después ampliar. La mejor forma de aprender es con esquemas. Se aprende el esquema ustedes y ya después ustedes lo visten, pero ya tienen el muñeco, ya tienen el esquema, el esqueleto. ¿Ya? Entonces, dentro del campo de la epidemiología hay un área que se llama el estudio de la situación de salud. ¿Qué es la situación de salud? Es tu situación, pues, o sea, lo que está pasando en la salud. Entonces, la situación en la salud está vinculada a lo que se llama esta cosa que van a ver ustedes cuando vayan a su serum, y que de repente han visto cuando han ido a rotar a las DISAs o a los establecimientos, las famosas salas situacionales. ¿Qué es la sala situacional? Ponen una pizarrita y pegan unos papelitos, y digo, qué bonito ese papelito, está colores, mira qué bacán. Ya, esos papelitos, cada papelito es un indicador de salud. Por ejemplo, gestantes controladas, de repente saneamiento ambiental, o control de partos, estadísticas de tuberculosis, de todas las estrategias sanitarias. Eso en tiempo real, bueno, no tan real, pero ahorita nos vamos a ver cuando avancemos, cómo estamos tan atrasados en información, pero vale la intención, muchachos. Van a ver que esa sala situacional se actualiza cada mes, en cada establecimiento. Entonces, cuando yo lo tengo cada mes, yo estoy viendo cómo voy controlando mis gestantes, mis indicadores, porque cuando ustedes trabajan en el primer nivel, le dan metas para trabajar con su población, porque obviamente el primer nivel trabaja con población asignada. Y en esas metas que le dan, usted va a colocar en su sala situacional todos los indicadores relacionados a las estrategias y otros aspectos importantes que también les pide la norma o el Ministerio de Salud para ser monitoreado. Y ahí van a estar sus principales indicadores. Entonces, es como un tablero de mando. Ustedes llegan,
a un establecimiento y ven su sala situacional y dicen, ah, acá, ¿cómo va todo esto? Oye, y acá está mala. Oye, ¿por qué acá sí? Por ejemplo, todas las eras están acá. Todo está en la sala situacional. Entonces tú te das un panorama de cómo está ese establecimiento de salud, cómo está la situación de salud de esa comunidad, de esa población asignada. Todo se llama estudio de la situación de salud. Entonces van a hacer cuadritos, tablitas. Ustedes cuando sean jefes de establecimiento, que lo van a hacer, cuando vayan a su serum, de los que tengan suerte de ir a donde no llegó Cristo, ahí van a llegar de frente, como en mi caso yo llegué al serum y me dijeron, doctor, buenas, ¿cómo están? Doctor, usted es el jefe, siéntese. Yo, ¿ah? Usted es el jefe. Y dice, ¿y esto? A mí no me enseñaban esto. Ahí tenía que aprender a caballazos. Ya, pero ustedes ya tienen que llegan al establecimiento, a ver, jefe, a ver, ¿dónde está la sala situacional? Me dicen, no, este pata de bravo, te conoce. A ver, quiero ver radar de todos los indicadores, voy a revisar. Este pata. Pero todo es otro nivel, claro, otro nivel, porque ya te ven la pasta, bueno. Pero si vas a entrar, sí, y te sientas, ¿dónde está mi silla? Y te sientas en tu escritorio y no te mueves, ya fuiste, pues ya perdiste, de arranque. Quien pega primero, ¿cómo dice? Quien pega primero pega más fuerte, es el dicho, ¿no? Ya, entonces, y ese estudio de las salas de la situación de salud se plasma en un documento anual, por lo general anual, que se llama ASIS, Análisis de Situación de Salud. Y ahí termina la epidemiología en lo que es situación de salud. ¿Ves? ¿Fácil o no es fácil? Fácil es la epidemiología. ¿Ya? Entonces, ustedes, cuando van a ir a su establecimiento, tienen que tener no solamente un enfoque clínico, sino un enfoque epidemiológico. Entonces, tienen que evaluar su situación de salud, tener su sala situacional actualizada y obviamente anualmente deberían tener un ASIS. Pero normalmente el ASIS se hace institucional. Por ejemplo, en el caso de un establecimiento de salud, lo hace la dirección de salud o lo hace la red, no lo hace su establecimiento. ¿Ya? Pero sí deben tener su sala situacional actualizada. Porque a mí cuando me iban a supervisar, llegaba la supervisora y me daba con leña, con palo, me daba duro. Porque yo no tenía actualizada mi sala situacional. Otro aspecto importante es la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia? Usted ve un vigilante, ¿qué para el vigilante? Guachimán, ¿cómo para? Bueno, en teoría, ¿cómo para? Para vigilando, ¿no? O si está pasando algo, está mirando. Igualito es la vigilancia epidemiológica. O sea, te vuelve chismoso. O sea, lo chismoso de la salud es la vigilancia epidemiológica. O sea, el que hace vigilancia epidemiológica tiene que estar observando cómo se comportan las patologías o las enfermedades en una población determinada. Está atento. Cuando se aumentan los casos de diarrea, hoy está aumentando, ¿eh? Está aumentando los casos de ira, hoy está aumentando los casos de ira. Está vigilante, pues. Entonces, la Dirección de Epidemiología, a través de la Red Nacional de Epidemiología, se llama RENACE, tiene centros de notificación. Entonces, hay una norma donde se notifican semanalmente, diariamente y semanalmente, enfermedades que están sujetas a vigilancia epidemiológica. Son un grupo de enfermedades, ¿ya? Que ustedes tienen, bueno, eso ya está en la cartilla de notificación y ustedes notifican diario y semanal. Y eso se digita en un aplicativo y ahí está bacán. ¿Por qué es importante la notificación? Porque si ustedes entran a la página de epidemiología y entran por semana epidemiológica, van a ver el comportamiento de las iras, de las eras, van a ver comportamiento de la tuberculosis, de la leishmania y de todos estos brotes que han habido de Zika, de malaria, dengue. Y ahí se dan cuenta, pero está aumentando los casos, ¿no? Y ahí vienen las definiciones operacionales, casos sospechosos, casos probables, casos confirmados, y todas esas cosas que también los han enseñado ustedes anteriormente en sus clases de epidemiología. Entonces la vigilancia es un proceso activo, en la cual ustedes están mirando qué problema de salud está surgiendo y se está poniendo en riesgo a tu población. Esa es la vigilancia. Por eso ustedes van a ver la vigilancia epidemiológica, lo representa como un búho, ¿no? Como un búho, o sea, un muñequito con dos ojos grandes. Me dicen, no, estamos vigilando, ¿no? Así como ustedes le estoy mirando todito que están atendiendo la clase, igualito, ¿ya? El otro tema que campo de la epidemiología viene a ser los estudios causales explicativos, que es todo lo que es investigación. Hacen modelos causales, hacen investigación, trabajo de campo, obviamente buscando la causalidad. Y el otro campo
relacionado viene a ser la evaluación de servicios de programas y tecnologías en salud. O sea, otro campo es, ya yo como epidemiólogo tengo los datos, me dedico directamente a la investigación o hago vigilancia, pero para vigilancia también recojo datos, obviamente, ¿no? Mis casos. Hago estudio de análisis de situación porque obviamente tengo información de varios indicadores, entre ellos el de vigilancia también, entra en la sala situacional. Y con esa información, ¿qué hago? Evalúo, pues, cómo va mi servicio. Digo, oye, en la semana tal ha aumentado los casos de IRA. ¿Y qué he hecho yo? Nada, he mirado. Entonces, si ustedes ven que están aumentando los casos de IRA, ¿qué tienen que hacer? Hacer una intervención. Para eso les sirve. Entonces, ellos evalúan, hacen la evaluación de los indicadores y comunican a las áreas ejecutoras para que ejecuten. Cuando hablamos ya del nivel central, como epidemiología central, oye, hay un brote de malaria. Por ejemplo, el Perú ha sido felicitado por el control de malaria que ha habido en el norte, en Piura. Lo han controlado rápidamente. Pero tenemos todavía el dengue alto, ¿no? Iquitos, hay zonas donde la selva, que los casos de dengue están, pero altísimos, ¿no? Entonces, la epidemiología, el otro campo es evaluar servicios, evaluar programas, diseñar programas y evaluarlos, y evaluar tecnologías en salud, que quiere decir, la tecnología de salud son todos aquellos dispositivos, medicamentos, insumos, materiales que sirven para tratar la salud. Por ejemplo, un mamógrafo es una tecnología sanitaria. Una bomba de infusión de insulina es una tecnología sanitaria. Un medicamento biológico que están estudiando ustedes ahora, cáncer, es una tecnología sanitaria. Todas las tecnologías sanitarias tienen que ser evaluadas. ¿Por qué? Porque en los últimos años la medicina es más costosa, porque los equipos son más costosos. Entonces yo tengo que evaluar si ese equipo realmente es eficaz para el tratamiento que está indicado. O de repente sale una molécula que es mejor que las otras, pero también son más costosas, y yo tengo que evaluar la costo-efectividad de esa molécula, si realmente comprar una molécula que me cuesta 3.500 soles cada ampolla, justifica usarla, o uso un tratamiento que me cuesta 50 soles mensuales, comparado con 3.000 soles mensuales. Entonces, esas evaluaciones de tecnología lo hacen los epidemiólogos también. Ya, o sea, ustedes ven, son grandes campos, pero también hay otros campos, ¿no? La epidemiología genética, que están actuando a nivel de genes, mapeando genes y viendo el comportamiento de los genes en función a una patología específica. También está la epidemiología de clínica. Los epidemiólogos clínicos son los que están en hospital, que buscan la causalidad, pero ya de las patologías más frecuentes que se presentan en un hospital, en lo que es infecciones intrahospitalarias, lo que es seguridad del paciente, y en algunas resistencia antimicrobiana, por ejemplo. Eso ya es epidemiología clínica. O sea, como ustedes pueden, muchachos, hay chamba. ¿Alguien quiere ser epidemiólogo? ¿Le gusta ser epidemiólogo? ¿Le gusta la epidemiología? Hay chamba futura. Y lo que yo les voy a mostrar ahora, va a haber más chamba todavía. ¿Ya? Entonces sigamos, pero tienen que saber bastante inglés, ¿sí, no? Están fritos. Ya. Entonces, el otro tema de la clase es sistema de información. ¿Por qué tocamos sistema de información? Porque para yo poder investigar, ¿qué necesito? Datos. Si yo no tengo datos, ¿cómo investigo? ¿Cómo hallo la causalidad? ¿Cómo intervengo en una población si no tengo un buen sistema de información que me permita tomar una buena decisión? Ustedes sabían que en el estudio de carga de enfermedad, yo hablé con uno de los autores, hay un estudio de carga de enfermedad que hicieron acá en el Perú. ¿Saben qué es la carga de enfermedad? Sí, ¿no? Ya han llevado, creo, con el doctor Sixto también. Miren, la carga de enfermedad es una metodología para determinar, bueno, tiene sus críticas, pero es una metodología más economicista, así lo señalan sus detractores, en la cual uno establece que una enfermedad determinada genera una cantidad de años perdidos o años de discapacidad. ¿Cuál es la lógica? Este indicador fue creado por el Banco Mundial en el año 93. ¿Y qué indica? Por ejemplo, si yo soy un trabajador y me voy a trabajar todos los días, pero sufro de diabetes y me descompenso, esos días dejado de trabajar son días perdidos económicamente hablando. O de repente soy un niño que nace sano, pero me da una polio. Entonces ya cuando yo sea adulto, de repente mi potencial era ser futbolista, pero ya no soy,
por la enfermedad que tuve inicialmente. Entonces esa enfermedad me discapacita de por vida. Entonces ya no estoy al 100%, ya no soy productivo al 100%. Entonces con una fórmula matemática que todos tuvieron su crítica, ¿no? Como dijeron, no, muy economicista. Crearon una definición que se llama carga de enfermedad. O sea, hay enfermedades que tienen mayor carga y hay enfermedades que tienen menor carga. Por ejemplo, la carga de enfermedad está definida por dos tipos de indicadores principalmente, grandes rasgos. Los años de vida perdidos, o sea, las muertes tempranas, y los años de vida ajustados a discapacidad, o sea, todo lo que genera discapacidad. Por ejemplo, un paciente, yo ahorita estoy chambeando, ¿no? Así parece. Entonces yo chambeo, pero si ahorita me detectan que estoy mal de riñón y tengo que entrar a diálisis, ¿voy a chambear igual? Ya no chambeo igual, pues. Voy a ser menos productivo, voy a pedir descanso médico, de repente voy a faltar, ya no soy productivo. Entonces, esos años dejados de trabajar en productividad se consideran como años de vida perdidos, entre comillas. Y eso tiene un valor económico. Por eso es importante el estudio de carga de enfermedad. Claro, le critican un montón, no, muy económico, no, porque parten bajo la premisa de que todas las personas cuando nacen y lleguen a su edad mayor, adulta, todos vamos a ser productivos. Obviamente nadie va a pensar que uno va a ser ¿no? fumarola o va a estar en otra narcotraficante, ¿no? Pero en eso se baja el indicador. Entonces, en base a esas mediciones matemáticas que hacen, se requiere bastante información de fuentes. Y para construir el estudio de carga de enfermedad en el Perú, han tenido esa dificultad. La información, los datos que se han obtenido no han sido datos muy confiables, han tenido que extrapolar muchas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país tenemos un mal sistema de información, no por no decir un pésimo sistema de información, y en salud tenemos sistemas desarticulados, y si yo no tengo un buen dato, no voy a sacar una buena conclusión. Esa es la verdad, y eso pasa todos los días, ¿no? Entonces, usted, ¿por qué le nombra a este patita Jon Snow? Ustedes lo han visto, todos los epidemiólogos sacan pecho y dicen Jon Snow, mucha que Jon Snow. Yo pensaba que era Jon Nieve, ¿no? El hombre de nieve. Pero en realidad Jon Snow, a mí me enseñaron en pregrado y decía, ¿quién será ese pata, no? No se pone Jon Snow, y siempre sacan, ¿no? Jon Snow, Jon Snow. Yo le conocía a John Witch. ¿Han visto a John Witch? No. Tienen que verla, esa buenaza. Ya, entonces, Jon Snow, ¿por qué es el padre de la epidemiología moderna? Porque cuando hubo una epidemia, ya en resumen, cuando hubo una epidemia en Inglaterra de cólera, él utilizó el método científico, o sea, el método lógico epidemiológico, y comenzó a cuantificar los casos, o sea, las muertes, usando las estadísticas vitales, porque las estadísticas vitales están nacimientos, muertes, defunciones, nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios y todas esas cosas. Entonces, las estadísticas vitales, él comenzó, es más, antes de la epidemia de 1854, donde él se luce, él ya había descrito un artículo donde decía que el cólera se produce por un o sea, tenía la teoría que se produce por microorganismos. No le creyeron porque en ese escenario estaba de moda la teoría miasmática, de que la gente se enfermaba por vapores. No, Tolindo, no, esos son vapores fétidos y por el vapor te enfermabas. Pero él no le encontraba lógica, ¿no? Y planteó en su estudio el año 1849 un mecanismo del cólera que él decía que era por ingestión de algo, por la ingesta de algo. Pero nadie le hizo caso porque estaba de moda la teoría miasmática, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto de quiebre acá? Cuando él demuestra que ese grifo de la calle Broad Street era el que provocaba la mayoría de casos por una distribución cartográfica que hizo de las muertes y los tiempos en la temporalidad, se llegó a intervenir y se clausuró ese grifo y bajaron los casos. Entonces, el valor que le dan a él es que le dijeron, oye hermano, tú sí sabes las causas, porque en ese momento no conocían, no hablaban de bacterias, las bacterias se descubrieron después. Él con una intervención logró mejorar la salud y disminuir los casos sin necesidad de saber el factor causal. Por eso lo reconocen mucho. Pero también
Porque para que haga su investigación necesitó información, necesitó datos. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante, porque para el epidemiólogo el dato es poder. Y para nosotros también ahora en esta era digital que vivimos. Y bueno, y también había otro patita, médico, William Farr. Él era un médico que trabajaba en la oficina del registrador general, antes de la epidemia, estamos hablando en 1838, ¿no? Y él trabajaba ya con tasas de mortalidad, con centros de población, gradiente de dosis y respuesta, o sea, datos. Utilizaba los datos para sacar algunas conclusiones. Por eso también se le menciona, porque la información que él manejaba en ese entonces le sirvió a Snow para que también pueda acceder a esos datos de mortalidad de los pacientes que él estaba haciendo su estudio, ¿no? Y bueno, y William Farr creó el concepto de fuerza de mortalidad, lo que nosotros llamamos letalidad, porque él trabajaba con las estadísticas vitales. Entonces, ¿por qué es importante la información o los datos? Porque en epidemiología yo no puedo tomar una decisión si no tengo datos. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de los sistemas de información en salud, también llamados SIS, no es el seguro integral, no se confundan, que viene a ser un mecanismo de recolección, procesamiento, análisis y transmisión de información necesaria para organizar y operar los servicios. Si yo no tengo información, ¿cómo puedo intervenir un servicio de salud? Si tú eres director de un hospital, para que tome decisiones, ¿qué necesitas? Información. Pero si no la tienes, no puedes tomar buenas decisiones. Y eso metas en la cabeza, porque yo no puedo, si no cuantifico, yo no puedo hacer una buena gestión. Todo es cuantificable, todo hay que cuantificarlo. Entonces, cuando hablamos de un sistema de información, tenemos que tener en cuenta este proceso de la adquisición de la información. O sea, desde la generación del dato, que es la cifra, hasta que ese dato se convierte en información, esa información se convierte en conocimiento, ese conocimiento se transmite, se comunica, se difunde, y eso genera una acción. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar cuando usted vaya a su establecimiento de salud? Todo es manual. Informe de tal esta estrategia. Con papel están llenando manual. Todo es manual. Entonces, esa información tiene que ser procesada. Esa información va a llegar a un pata, y el pata, si no entiende la letra, ¿qué hace? Ya no la digita, pero pone cualquier cosa. ¿No? Ese es el riesgo de tener una información manual. Y ese sistema no está centralizado. Y si no está centralizado, ¿cómo puedo utilizar esa base? Yo por ejemplo, diría a Minsa, oye, dame tu base, deja tus bases abiertas de información de todo lo que pides a los establecimientos. Pues en mi establecimiento nos encerramos 5 días solamente para presentar información de todo lo que nos pedía, muchas veces duplicada. ¿Sabes que no solo atendemos emergencia? Por llenar formatos y todas esas cosas. Y no sé cómo será ahora, pero no creo que haya cambiado mucho las cosas. ¿Y esos datos qué hacen? Tú te preguntas, ¿y esos datos los procesarán? ¿O me hacen llenar por las puras? Para que me paguen mi sueldo y justificar mi sueldo. Puede ser también, ¿no? Entonces, el sistema de información es importante, y como dice acá, ¿no? La OPS hizo un estudio el año 2004-2005 en 26 países de la región, y nuestro querido Perú quedó segundo, pero empezando de atrás. Quedamos en el puesto 25 de 26. Felizmente que había uno que estaba peor que nosotros, si no hubiéramos sido el peor en el sistema de información. ¿Y qué decía? Que en Perú hay una escasa capacitación y acceso a las normas que rigen la construcción de datos, y también hay problemas de confiabilidad de la información. O sea, la información que ustedes no recogen no es confiable, muchachos. Ni en los trabajos de investigación a veces que ustedes dicen, oye, ponle esta letra, ya ponle ese dato, ya. Rellena la encuesta, tú rellénala tú nomás. Ahí está, eso pasa. Pasa en todos lados, muchachos. ¿Ya? Entonces, miren, estos son los problemas que se identificaron en ese estudio, para que no se aburran. Se encontraron datos de pobre calidad, ¿no? Se encontraron información poco útil, no servía la información. Duplicación de información, que es clásica. Van a ver que te piden una información ya, y en otro formato te piden la misma información.
un desfase de tiempo en los informes y falta de crítica y comentario, y pobre uso de la información. Claro, tú no sabes, lo que tú recolectas, te retroalimentan a ti para decirte, oye, estamos usando esto, mira, hemos sacado que tu establecimiento hay esto, hay que mejorar esto. No. Bueno, yo nunca lo he visto. ¿Ya? Entonces, en este estudio salió así. En el Perú, nuestro querido Perú, el Perú es grande, muchachos, pero su gente a veces nos falla, los hermanitos, los causitas. Miren, el Perú dice sistema fragmentado con información dispersa, o sea, no hay una información centralizada, cada uno pide, y antes de las estrategias sanitarias se trabajaban los programas verticales, y los programas verticales tenían su propio presupuesto, y cada uno pedía su propia información, porque la información es poder, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y responsabilidades que se diluyen en diferentes instituciones y personas. Bases de datos locales desarticuladas y con tecnología obsoleta, claro, que sigue llenando a mano. Muchas aplicaciones, en ocasiones duplicadas y de alcance limitado. La generación de la información se definía como tardía, de poca calidad y obtenida a partir de operaciones principalmente manuales. Esa es nuestra realidad. Estamos hablando de 2004-2005, ya estamos en 2018 y las cosas siguen igual. Va a un establecimiento de provincia, primero si tiene máquina, y si tiene máquina, si es Pentium 4, está bacán, ¿ya? Pentium 4 y todavía usan el Windows, el antiguo, ¿cómo es? El XP, o sea, recontra obsoleto. Espero que haya cambiado la situación, pero no creo que tanto, ¿ya? Entonces las fuentes de información son primarias y secundarias, solo para que sepan. Las primarias son encuestas y censos y las secundarias son todo el resto, que no sean encuestas y censos, ¿ya? Registros, registro de servicio de salud, datos de vigilancia epidemiológica. Y aquí solo para detenernos en el Sistema Estadístico Nacional, que es un sistema que está con norma aprobado y quien lo preside es el INEI. Pues el INEI hace censos, encuestas, hace también encuestas pequeñas, registros de información, ¿ya? En los censos tenemos uno de los más importantes, el Censo de Población y Vivienda, que hace el INEI con cierta frecuencia, cada 13 años, cierta frecuencia, pero tiene muchos datos, ¿no? Datos que nos puede servir para nosotros poder procesarlos, pero a veces no está tan disponible, ¿ya? Pero podríamos hacer muchos trabajos de intervención con esos datos que toma el INEI en los censos. Y sería interesante que acá salga un epidemiólogo, informático, analista de base de datos, que lo haga. Yo conozco muy buenos acá, muy buenos epidemiólogos que se los quieren llevar a Estados Unidos, pero no quieren, ¿ya? Pero se lo llevan al final. Tengo un amigo que está en España que es un tigre, pero se tuvo que ir a España pues, porque acá no le pagaban lo que tenía que pagar. Y allá está trabajando para OPS y hace justamente estos trabajos de análisis de enfermedades en población. Nunca se olvide, dato es poder, información es poder, y más aún ahora. Y en lo que es encuestas y registros, solamente mencionarles que hay una encuesta nacional de hogares, que es el ENAJO, y otra, la encuesta demográfica de salud familiar, ENDES, que son dos encuestas que están relacionadas a salud. Y ahorita tengo un amigo que está haciendo un trabajo sobre ENDES, sobre violencia, ¿no? Violencia contra la mujer, ¿ya? Tomando en cuenta esa base de datos del INEI. Bueno, no sé cómo habrá accedido a la base, pero está realizando un trabajo de investigación. Ya existen otras fuentes, por ejemplo, pueden entrar a la página del MINSA y estadística del MINSA. En epidemiología también está la sala situacional, pueden revisar los análisis de situación de salud, que solamente, lamentablemente, hasta 2012, antes se hacía anual. El ASIS era un documento que se hacía, el ASIS nacional, perdón, era un documento que se hacía anualmente, pero desde el año 2012 ya no se hace anual. Y era muy bonito porque te da toda una realidad a nivel nacional de toda la patología, ¿ya? Y nos daba como país cómo estábamos. Y la vigilancia epidemiológica también pueden encontrar por semana epidemiológica y boletines donde sale IRA, EDA, tuberculosis, leishmania, todas las enfermedades que están sujetas a vigilancia están ahí. Zika, malaria, pueden leerlo. Y ahí se enteran dónde hay brote, dónde los casos están altos, hacen canales endémicos y todo eso tienen para vacilarse ahí un ratito, si les gusta. El INF también tiene la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, faltó poner ahí Salud Pública, pueden revisarlo, pueden publicar porque es una revista indexada,
tiene peso, una revista de peso. Ya, tiene la biblioteca virtual del INS también, en salud, ese que está ahí, donde encuentran un montón de información. Si se ponen y bucean ahí, pueden encontrar cosas muy bonitas. Y tenemos a Su Salud, que tiene una encuesta que se hizo en Su Salud hasta el 2016, no se hizo el 2017 y el 2018 no se hará. Pero es muy interesante porque es una encuesta y tiene una base de datos que está disponible, que si ustedes quieren pueden usar esa base de datos para hacer su trabajo de investigación, porque esa base está libre. Hay de 2014, 2015, 2016, preguntas sobre oficina de seguros, sobre farmacia, sobre calidad, una serie de aspectos que ustedes pueden aprovechar y analizar esa información para un trabajo de investigación en su tesis. Y lo pueden publicar. OMS también tiene algunos datos estadísticos, informe de salud del mundo, que es bien bonito. Estos informes de salud del mundo, cada año sacan un informe diferente y son excelentes publicaciones que pueden revisarlas si les gusta un poquito leer un poco más de la salud poblacional, ¿no? O sea, no mucho electrocardiograma y esta cosa tan puntual, sino un tema más amplio de salud poblacional. Hay estadísticas sanitarias mundiales, hay OPS también, PNUD, Banco Mundial, que también tiene información. Y bueno, en lo que es registros, ya no son censos, sino registros, que principalmente son fuentes secundarias, tenemos los registros civiles de nacimientos. Los registros civiles son lo que son de nacimientos, de función de matrimonios y divorcios, lo que hacía Farr, su chamba de Farr en Inglaterra, de William Farr, este era, ¿no? Registros civiles, datos de estadísticas civiles. Las historias clínicas hospitalarias también son fuentes de registro, que lamentablemente lo llenamos muy mal. Tenemos informes de consulta interna, los famosos GIS, que ustedes cuando vayan a un hospital del MINSA van a ver una hojita, que a veces el médico no lo llena, le hace llenar la técnica de enfermería, porque no, pues yo soy médico, yo no lleno. Así es. Otros sí llenan, yo tengo un pata que llena su GIS, pero bacán. Pero hay otro que ni llena, dice, no, yo no lleno esa vaina, llénalo tú, le dice la técnica. Imagínense el dato que van a poner, la calidad de la información que se va a registrar en un GIS que no es llenado por el propio profesional. O, como dice el instructivo, el motivo de consulta pones primero y te das 2 campos más para los diagnósticos secundarios, pero a veces usted cuando ve está al revés. El motivo de consulta está en el número 3 y los secundarios están arriba. ¿Ya? Hay también certificados de función, monitoreo ambiental y climático, registro policial. Hay una serie de registros, pero estos son los más importantes para nosotros, los registros civiles estadísticos, porque determinamos las tasas de mortalidad, natalidad, fecundidad y todo lo que ustedes ya conocen y lo han visto anteriormente. Tenemos los certificados de función, que en muchos establecimientos ya es electrónico. RENIER les ha dado un acceso electrónico para que puedan ingresar y llenar la información ahí, pero en varios lugares todavía sigue siendo manual. Entonces, causa de muerte final, paro cardiorrespiratorio. No malogró el dato, ¿no? Entonces, por eso es importante el adecuado registro, porque de ese dato yo voy a procesarlo. Pero si voy a procesar puro paro cardiorrespiratorio y la norma expresamente te dice que no debes poner ese diagnóstico como causa de muerte, pero se sigue poniendo en todas partes. Obviamente todo el que muere pues, se le va a parar el corazón y se le va a parar la respiración, ¿o no? Sí, pues, pero nosotros registramos mal. ¿Ya? La historia clínica es otro instrumento médico legal que, de acuerdo a la norma técnica de historia clínica, ahí dice, se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados a la atención del paciente. Entonces, la historia clínica es un documento rico, pero cuando ustedes se plantean un estudio de investigación y van a la historia clínica a sacar los datos, no encuentran nada. O encuentran historias clínicas vacías, con borrones, con pedazos de chicle, encuentran quequito ahí flotando en la historia. O sea, no pasa nada, se pierden las partes. Y cuando sean internos también, la historia tirada por un lado. Bueno, yo sé que ustedes no, ustedes son una raza distinta. ¿Ya? Y la historia clínica, ¿por qué es importante? Porque tiene una función clínico-asistencial, lo que están llevando ustedes, se registran todos los datos del paciente. Tiene una función docente, porque a través de la historia clínica nosotros enseñamos un adecuado registro, porque me enseño auditoría médica, y para nosotros en auditoría médica la historia es nuestro instrumento base, para encontrar qué cosas se hizo, qué cosas no se hizo, qué cosas se hizo mal y cómo se corrige. También sirve para investigación clínica, pero tenemos ese problema de registro, que no se registra todo, o se registran mal los datos, y a veces no nos ayuda mucho, pero es importante ese instrumento.
judicial también, muchachos. Ahí está ese problema es clásico. Yo veo bastantes problemas médicos legales, tanto en la clínica, bueno, yo antes lo vi en el hospital también, pero más en la clínica, de denuncias judiciales, y cuando revisan la historia hay omisiones que a veces nosotros como médicos nos olvidamos registrar y nos metemos en problemas. Epidemiológica también, porque si yo hago una buena codificación, un buen diagnóstico, puedo determinar las patologías y me sirve para hacer mis estudios epidemiológicos, para un control de calidad y para la gestión también sirve de administración. Bueno, son los formatos de historia clínica, solo para que sepan, ya lo ven en su casa tranquilo, ven en la propaganda, cuando están viendo guerra o combate, en la propaganda lo revisan. O la novela, no eran las novelas turcas, ¿no? Ya Yo Soy, ¿no? Yo Soy, tal novela. ¿Ya? Y acá es un tema que en nuestro país ya se está moviendo lo que es la historia clínica electrónica, que realmente sería un boom tener una historia clínica electrónica sistematizada, integrada a nivel nacional, ¿no? Pero hay esfuerzos muy separados. Hay historias clínicas, en las clínicas se usa mucho la historia clínica electrónica para consulta externa, para hospitalización no. En hospitales están trabajando con el Galenos, que es un sistema informático del MINSA, que trata de integrar todos los procesos, pero también tiene todavía un poco de problemas, porque para tener una historia clínica electrónica necesitas un buen servidor, y necesitas un buen cableado en fibra óptica, necesitas equipos, un montón de cosas que a veces, y obviamente que el médico digite, ¿no? Por ejemplo, en salud digitan, en consulta externa está su computadora y digitan todas sus atenciones. Pero en otros países ya el médico pasa visita con la tablet y ahí pone, escribe, marca los medicamentos y los medicamentos llegan por wifi, más llega a farmacia y en farmacia ya tiene que van a dispensar con la cantidad justa y para el paciente indicado. ¿Algún día llegaremos? Yo creo que sí. Hay que tener fe, muchachos, nunca hay que perder la fe. Entonces la historia clínica electrónica permite que tengamos datos auténticos, confiables, exactos, entendibles, porque hay unas letras, compadre, pucha, que yo he visto unas historias que a su madre, te hablo de cabeza, de verdad, no se puede entender lo que escriben, ¿ya? Y esto te facilita la historia clínica electrónica, pero obviamente tus costos se aumentan un poco porque necesitas tener una serie de tecnologías para poder registrar y llenar, ¿no? Otro sistema de información donde sacamos información nosotros son los ASIS, como les mencionaba, son en los análisis de situación de salud, donde acá se recopila información sobre el estado de salud de la población y las condiciones que determinan dichos problemas de salud. El ASIS nacional no hay, pero hay ASIS regionales que se hacen todos los años. Los hospitales también hacen sus ASIS, pueden revisar y ahí van a encontrar estas cosas cómo se da el proceso de salud de enfermedad en un determinado. Este es el último, el que ya falleció. Este lo tengo como reliquia. Es el último ASIS nacional que está en la página web del 2012. Revísenlo, muchachos, porque en cualquier momento se desaparece y ya no van a tener esa reliquia. Ya no se hace a nivel nacional. Y la estructura es esta del ASIS, ¿no? El análisis de los determinantes de salud, todo lo que determina la salud, los aspectos demográficos, ambientales, económicos, que ven pobreza y todas esas cosas. Y los aspectos relacionados a la oferta del sistema de salud. El análisis del estado de salud, que es mortalidad, natalidad, carga de enfermedad y todas esas cosas que ustedes saben. Y la determinación de prioridad, que es la tercera parte del ASIS, donde uno describe cómo voy a priorizar y cómo voy a intervenir. Ese es el ASIS, ¿ya? El GIS también es un papelito que ustedes ven, que es un formato, ¿ya? Es un sistema de información que tiene el MINSA en sus establecimientos, donde se puede registrar estadísticas de rutina, sea morbilidad, actividades preventivas promocionales, vigilancia epidemiológica, estadísticas vitales también se registra, y se registra la calidad de monitoreo. O sea, todas esas funciones tiene esta hojita cuando ustedes registran la información adecuadamente. El MINSA ha sacado una serie de normas, es una parte de cómo deberías tú registrar tu GIS, pero nadie lo maneja. Vayan a un establecimiento y pregunten, ¿tiene este manual de cómo registrar las actividades preventivas promocionales? No tiene. ¿Cómo llenan? Va a poner un ASPA y ya, ¿no? ¿Ya? Hay de salud mental, hay de peste, cómo se debe llenar esta información de salud, medicina complementaria, hay de rabia,
cómo deberían registrar en el GIS, pero no capacitan. Y a veces nosotros como médicos no llenamos, lo llena el técnico, nosotros no queremos llenar. No, si yo soy el médico, ¿por qué voy a llenar? Pero ¿quién daría la información más fidedigna? El médico, porque él está atendiendo. ¿Ya? Y este es el formulario GIS, que ustedes lo han visto en los establecimientos, si han ido al establecimiento del MINSA. Ya hay una notificación también que se hace en vigilancia epidemiológica, y hemos hablado que vigilancia epidemiológica es un proceso activo, y tiene también una ficha de registro, que es esta, que es de la ficha que se registra diariamente, y aquí este cuadrito que está abajo, ahí están todas las enfermedades sujetas a vigilancia. Todas estas son enfermedades sujetas a vigilancia. Mira tu cuadrito, y el caso que tienes lo apuntas, diario. Y semanalmente llenas la otra fichita, que es de la semanal consolidado, tus ERA, tus IRAs y tus casitos que hayas detectado, y eso lo mandas firmado, y eso lo digitas en un aplicativo llamado Noti, y eso llega a la dirección de epidemiología, y con eso hacen sus boletines epidemiológicos. ¿Ves? Bacán, ¿no? Ya, pero ya sería no formatito, pero una tablet, nomás, registras y está volando la información. Y hay otro mecanismo para notificar brotes, epidemias y otros eventos de importancia en salud pública. O sea, la vigilancia se hace en función a enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, que es un grupo de enfermedades. Pero los brotes, epidemias, no necesariamente tienen que ser las enfermedades que están sujetas a vigilancia. Por eso es otro formato, ¿ya? Pero bueno, es para conocimiento. Este es el registro, y acá ya para terminar, vamos a hablar de un tema que es importante para ustedes que están viviendo en una época diferente, bueno, la que yo viví o la que vivieron sus padres, que es todo lo que es Big Data y salud, ¿ya? ¿Habrán escuchado ustedes algo de Big Data? ¿Qué es Big Data? O le llaman datos masivos, ¿no? Algunas personas dicen que el Big Data viene a ser la cuarta revolución industrial, o sea, la revolución de los datos. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que los datos son importantes para tomar decisiones, y el dato es poder. Obviamente, ¿para qué vas a utilizar el dato, no? Entonces, con el Big Data se requiere una serie de tecnologías, obviamente, para procesar, que no es un tema nuestro, es un tema más de ingeniero, pero el Big Data ya es una realidad a nivel mundial. Y en el país lo es, pero todavía en salud no ha entrado fuerte, porque ni siquiera tenemos una historia clínica electrónica unificada que nos permita manejar esa información. Entonces, ¿qué viene a ser Big Data? No es cualquier dato, sino que para que sea Big Data, o sea, datos masivos, se requiere que cumpla esta definición, llamada las 5 Bs, o las 5 Vs, ¿no? Tiene que ser datos de gran volumen, datos inmensos, ¿ya? En grandes cantidades. La velocidad de transmisión tiene que ser, pero sí, extraordinaria, en tiempo real. Se habla también que otra vez la variedad de datos, porque recogemos datos tanto estructurados como no estructurados, veracidad de los datos, que esos datos sean fidedignos para poder acoplarlo en el sistema, y el valor de los resultados es lo que le da el sentido al Big Data. ¿Por qué? Porque esos datos me sirven para tomar decisiones. Y nosotros, sin querer queriendo, desde el momento que abrimos un Facebook, estamos generando datos. ¿Y esos datos qué hace? Mark Zuckerberg agarra tus datos y los vende, y se gana y se llena de plata. ¿Por qué? Porque él sabe qué persona con tales gustos, de tal a tal edad, que sabe cuál es su rutina, sabe qué tema le gusta de interés, sabe dónde estás, porque te pueden entrar a encontrar tu ubicación, sabe cuántas veces entras a la red social, sabe qué compartes, sabe datos de ti, de tus amigos. O sea, hay un montón de información que ellos tienen. Y ustedes alguna vez han hecho propaganda por Facebook, o han querido tener una página, una empresa y quieren hacer marketing digital. El Facebook te segmenta a la población. ¿A dónde quieres que llegue tu mensaje? ¿A qué población? ¿De qué lugar? ¿Con qué gustos? Tú puedes acotar.
O sea, ¿por qué? Porque constantemente Facebook está registrando todas tus actividades, todito. Lo mismo pasa con Twitter, con WhatsApp, con todas las redes sociales. Eso es Big Data. Imagínense la cantidad de información que generan ustedes y cuánta información se genera a nivel mundial. Entonces, todos esos datos masivos los maneja Facebook y con eso saca, lo utiliza para un análisis determinado. Ellos lo utilizan mucho para comercio, pero también han sido criticados en Estados Unidos. Han escuchado que lo llamaron a Zuckerberg al tribunal porque se filtraron datos en la campaña de Donald Trump. ¿Sabían que intervino Facebook con los datos? Con los datos sin el permiso de la gente, utilizó los datos para las campañas presidenciales. Entonces, toda esa información nosotros decimos, Facebook es gratis. No es gratis, porque tú como persona, para Facebook es un dato. Y ese dato le sirve a él para poder beneficiarse. Porque las empresas cuando hacen un marketing digital y quieren promocionar una propaganda, ellos utilizan tus datos y a usted le llega propaganda, dice, sugerencia de, ¿no? Publicidad le llega a usted y usted está mirando, pero esa publicidad no es gratis. Les cobran a las empresas, de acuerdo al plan de difusión que ustedes tengan, te cobran 50 soles semanal, te pueden cobrar 100 soles, dependiendo si quieres clic, si quieres solo vista o alcance, ¿no? Entonces, ese es Big Data. Toda esa información que se produce en grandes cantidades, una velocidad que usted ni se imagina, se almacenan en bases, en data centers, en servidores grandes, y esa información se maneja, ¿ya? Y nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver acá el cuadro, no solamente salud, sino la aplicación se da en lo que es financieras, en aseguradoras. Por ejemplo, hay un programa que te toma una encuesta y por esa encuesta determina cuál es tu siniestralidad para un seguro, y las aseguradoras con ese dato, porque han tomado de una gran cantidad de personas, establecen cuánto va a ser tu prima utilizando el Big Data. Entonces ustedes pueden ver acá, la información se obtiene tanto de la web como de las apps, con sus equipos móviles de ustedes, o con sensores determinados. Por ejemplo, hay marcapasos que están usando sensores que transmiten en todo momento la información de cómo va tu flujo sanguíneo, tu presión arterial, tu frecuencia cardíaca, y con esa información se está replicando en todo momento. Con esa información va un servidor en la nube, ¿no? Que son, bueno, le llamamos la nube, pero son servidores grandes, y ese dato es importante, ¿no? No solamente en salud, sino en varias áreas. Entonces, esto de acá tiene para más. Recién estamos en pañales, pero ustedes ya van a vivir otra época donde la información va a correr a leguas. ¿Ya? Esto llega a servidores, bueno, se almacena, se depura la información y después se hace un análisis. Este análisis entra, ya vamos a ver un término llamado data mining, que hacen este análisis de esta información y establecen modelos predictivos para yo poder tener un resultado específico, ¿ya? Entonces, este Big Data, hay una serie de aplicativos que están estructurados para poder manejar toda esa información. Entonces, son temas de ingenieros no nuestros, solo para que lo conozcan. Y salud, ¿cuál es la importancia en salud? Importante en salud es que todos estos datos, si son procesados de manera adecuada, nosotros podemos tener lo que se llama ahora la medicina personalizada. Con estos datos podemos personalizar la atención que damos a nuestros pacientes. Por ejemplo, si yo tengo una historia clínica electrónica a nivel nacional, donde constantemente estoy atendiendo tanto el privado del público, se va a generar una gran cantidad de información, y con esa información yo lo puedo utilizar para justamente hacer seguimiento a pacientes, para ver cuánta es su periodicidad en que llega a un establecimiento. Puedo sacar mucha información. Otro aspecto importante en Big Data es que nosotros, cuando hacemos medicina basada en evidencia, podemos sacar datos fidedignos que se producen constantemente y poder hacer un seguimiento adecuado a las intervenciones que tenemos en salud utilizando la tecnología. También ustedes habrán escuchado el Internet de las Cosas, o IoT, que tiene que ver que son todos esos dispositivos que están conectados a Internet. Hay refrigeradoras, lavadoras, hay luces, ¿no? Sistemas eléctricos, localización,
O sea, hay un montón de cosas que ya... Y esas cosas producen información. Bueno, acá todavía no llega a ese nivel, pero en otros países te pueden sacar cuántas veces prende tu lavadora y cuánto tiempo usas y en qué tipo de nivel de agua lo utilizas y a qué hora lo usas. Y según a eso te segmenta y te ofrecen un producto específico, los que manejan esta información. Y una actividad importante en Big Data es el data mining, que es, uno llama la minería de datos, que entra en el análisis de los datos, o de los datos cuando llegan a la base. O sea, estas personas, ¿qué hacen? Buscan una serie de información que llega, X información, y comienzan a buscar patrones que se repiten. En base a esos patrones, establecen un modelo predictivo, obviamente basado en un algoritmo matemático, ahí entran matemáticos, estadistas, ingenieros, y en base a ese modelo predictivo, ellos predicen qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, Google estaba trabajando con una asociación. ¿Cuántas personas consultan en Google sobre resfrío? Y lo mapeaban por población, ¿no? O sea, de qué área había más consultas de resfrío en Google. Entonces, cuando sacaban información, de alguna manera predecir que ahí va a haber un brote de un resfrío. Una hora día. O sea, toda la información que nosotros generamos, esta gente que se dedica a data mining, su vacilón es buscar modelos matemáticos que en base a variables que les puedan dar diferentes aplicativos o sensores, pueden hacer un modelo matemático que pueda predecir una conducta determinada. ¿Ya? Y lo mismo pasa en salud y va a pasar en un momento con nosotros. Por ejemplo, dice que en Big Data hay algunos establecimientos que ya te dan tu medicamento con unos sensores y ellos pueden determinar cuántas veces has tomado tu medicamento, si has tomado tu medicamento a la hora, si no lo has tomado, y cómo eso repercute en tu salud. Y ese procesamiento te hacen un seguimiento y te mandan una alerta que no has tomado tu medicamento en la hora indicada. O sea, nosotros, lamentablemente ahora en esta era, somos un dato, somos una fuente de datos. Y ya hay empresas que están procesando esa información y obviamente hay un dilema ético porque hay información que tiene que ser confidencial, porque también pueden saber dónde estás. Por ejemplo, en el momento que ustedes usan un Waze, ellos saben qué ruta estableces diario, a qué hora te desplazas, a qué hora sales, cuál es tu frecuencia de desplazamiento. O también había un programa que habían hecho ellos, justamente utilizando estos datos, que las personas que tienen alta tendencia a deprimirse no salían mucho de sus casas. Entonces, en base a un algoritmo, determinaron que, de acuerdo a ciertas variables, determinaban qué persona va a sufrir de depresión y qué no, de acuerdo a unas conductas que iba teniendo de acuerdo a unas variables que ellos habían sacado, ¿no? O sea, ahora los modelos predictivos están trabajando mucho en salud y obviamente no sabemos qué es lo que va a venir acá en el futuro. Por eso la importancia que tienen los datos en la actualidad. Y en epidemiología también los datos siguen siendo importantes. Ahora, nosotros no sabemos qué aplicabilidad le vamos a dar. Lo ideal sería pues empezar con la historia clínica, que hay una ley de historia clínica electrónica, hay un repositorio de historia clínica electrónica, y lo único que queda es implementar esta tecnología a nivel nacional, que todavía no es una realidad. Bueno, y para terminar, y no está tan relacionado con Big Data, es que también en este marco de la conectividad existen redes sociales para médicos, en la cual también los médicos se conectan y remiten mucha información, con otros médicos interactúan, como es el Doximity o Sermo, que son redes sociales para médicos. Ustedes pueden revisarlos, participar, se puede enviar fotos, se hacen discusiones de casos clínicos, y como pueden ver, la tecnología en la cual ahora se está dando en estos tiempos es una realidad y nuestros datos van a valer mucho, ¿no? Entonces, solo para finalizar, todavía nos queda mucho por hacer y bueno, eso sería la clase de hoy. Ya estamos viendo la siguiente clase. Gracias.